tiene el tipo de cambio real respecto de su condición de equilibrio, que es la paridad de poder de compra, basado, digamos, en diferenciales de productividad entre dos sectores, ¿de acuerdo? Pues el día de hoy, pues como les digo, vamos a analizar este modelo Balazs Samuelson. Como su nombre lo indica, pues fue desarrollado por Béla Balazs, economista de Hungría, húngaro, y Paul Samuelson, ¿verdad? Premio Nobel de Economía. ¿Sí? El objetivo de este modelo, como ya les señalaba hace un par de minutos, es explicar las desviaciones del tipo de cambio real respecto de la condición de paridad basada en la productividad relativa entre sectores transables. ¿Sí? Pues vamos a iniciar con los supuestos, muchachos. Vamos a empezar a describir cuáles son los supuestos de este modelo. El supuesto número uno es que se verifica, voy a colocar A, se verifica la paridad de poder de compra en el sector, transable de la economía. ¿Qué significa esto? Pues que el tipo de cambio real, por su definición, es igual al nominal, precios del sector externo para el mercado transable, dividido en los precios internos para ese mismo sector. ¿Sí? Entonces, esta condición, Purchasing Power Parity, se cumple en el sector transable de la economía. ¿Sí, Logo? Buenas noches, licenciado. Una consulta. La grabación que nos van a compartir será de primera hora, ¿verdad? Sí, sí, vamos a Ah, ir el día jueves, grabo a primera hora para ser alterno, pero gracias por la observación porque a veces se me olvida grabar. Entonces es bueno que me recuerden. Los martes siempre recuerden, muchachos, sí, porque me toca grabar a segunda hora. Pero sí, ya la grabamos, entonces la van a tener para aquellos que verifiquen su asistencia. Bien, muchachos, entonces esta condición de equilibrio se verifica para el sector transable. Esto implica que esto va a ser igual a 1 y en consecuencia tenemos que los precios en el sector transable va a ser igual a los precios del sector transable en la economía externa llevadas a dólar o bien llevadas a moneda nacional. ¿De acuerdo? Llevada a una moneda en común. Bueno, pues ese es el primer supuesto. Alguien podría preguntar, mire, ¿y por qué esto nada más se verifica en el sector transable? Les indicaba a los muchachos, ¿verdad? La característica que tienen los bienes del sector transable es que se pueden comercializar. Y al momento de comercializar, se verifica la condición de cero arbitraje. ¿Cómo así cero arbitraje? Pues vamos a suponer que yo encuentro un celular, un televisor, por ejemplo, que es más barato en el sector externo. Lleva una moneda en común, por ejemplo, ese televisor en el exterior cuesta $500 y aquí cuesta $800. Entonces yo puedo hacer arbitraje a modo de obtener ganancias. ¿Cómo así? Vengo yo y voy a comprar ese televisor que está a $500, lo traigo a Guatemala y lo vendo a $800. Obviamente es equivalente a quetzales, pero todo el mundo lo haría porque observan oportunidades de obtener ganancias vía arbitraje. Entonces, como yo voy a comprar los televisores de allá que son más baratos, todo el mundo lo hace y qué efecto voy a generar sobre ese precio dado ese exceso de demanda en el sector externo. que los precios van a terminar equilibrando. Exactamente. Eso se llama condición de ser arbitraje. ¿Por qué? Porque existe movilidad, o sea, puedo transar esos bienes. Entonces, esta condición de paridad de poder de compra aplica para el sector transable. Aplica el hecho que el precio de cualquier bien debe ser el mismo cuando lo llevan a una moneda en común, cosa que no pasa para el sector no transable, porque no lo puedo exportar y no puedo aplicar esa condición de cero arbitraje. Muy bien, ¿sí? Siguiente supuesto. Vamos a decir que los precios totales de la economía, es decir, el IPC de la economía, va a ser una función phi del precio de transables y el precio de no transables.
Pero algo que no les había indicado y que claramente es obvio, este subíndice T hace referencia al sector transable y este subíndice N hace referencia al sector no transable de la economía, ¿sí? Les vuelvo a repetir, estos precios son una función de los precios transables y de los no transables en el mercado de bienes, ¿sí? Este símbolo que ustedes ven acá es una letra griega que se escribe así, phi, y se lee como si fuese una F, ¿verdad? Phi. Ahora, ¿qué propiedades tiene esta función agregada de precios? Primero, pues vamos a indicar que phi es una función creciente. Es una función creciente en ambos argumentos, tanto en precio de transables como en no transables. Y es una función homogénea de grado 1. Entonces vamos a asumir que esta función phi es creciente para ambos precios y es una función homogénea de grado 1. Entonces, muchachos, iniciemos. ¿Qué significa que la función sea creciente? En términos mucho más sencillos de explicar. Fíjense que es creciente en precios de transables, los precios de toda la economía. Si hay un shock positivo de precio de transables, ¿qué pasa con el IPC de Guatemala? ¿Va a aumentar? Nuevamente, ¿Va a aumentar? va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si aumenta el precio de transables, va a aumentar el IPC de la economía, ¿sí? Entonces, como phi es una función creciente, si aumenta el precio de transables sobre no transables, va a aumentar el IPC agregado, ¿verdad? El índice de precios del consumidor. ¿Y qué significa que sea una función homogénea de grado 1? Entonces, lo que nos está indicando es lo siguiente, este supuesto, jóvenes, es muy importante. Lo que nos está diciendo es que si sea, si quieren voy a colocar, sea lambda escalar, ¿verdad? Va a ser un escalar con lambda mayor a 1, ¿verdad? ¿Sí? Aplica que al momento de multiplicar los argumentos de la función por lambda, la función de precios agregada queda multiplicada por lambda también. En términos mucho más generales, jóvenes, una función es homogénea de grado n si al momento de multiplicar los argumentos de la función por lambda, la función queda multiplicada por lambda elevada a la n. En este caso, n es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, intuitivamente, ¿qué está detrás de la homogeneidad en precios? ¿Qué me puede indicar de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá? Si el precio de transables y de no transables aumenta en un 10%, ¿en cuánto va a aumentar el IPC? En 10%. 10%. Exactamente. Significa que la respuesta en precios es proporcional al incremento porcentual de los argumentos, ¿verdad? De no transables y transables. Pero ahí tiene sentido, ¿verdad? Si los precios de transables aumentan en un 20% y el de no transables también, pues tiene sentido que el IPC crezca en 20% también. Este supuesto es importante para fines del ratio de precios de no transables a transables que vamos a determinar en ese momento. ¿Sí? Pues jóvenes, esta va a ser el set de supuestos con el cual vamos a trabajar. Los demás pues son obvios, nada más tenemos dos economías, nada más tenemos dos sectores, el sector transable y el sector no transable, pero no son supuestos que valgan la pena describir, ¿verdad? Sino que ya los habíamos definido en su momento. Entonces, es importante, la paridad de poder de compra se verifica, paridad de poder adquisitivo, se verifica nada más en el sector transable. ¿Sí?
Y segundo, vamos a tener una función de precios que depende del precio de transables y no transables, siendo esta función phi creciente en ambos argumentos y homogénea de grado 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces iniciemos con eso. ¿Cómo inicia nuestro modelo? Aquí tengo como el marco que me define cómo vamos a trabajar este modelo. Ahora sí, empezamos con el modelo como tal. El modelo inicia con la definición de tipo de cambio real. Solo sabemos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal, precios del extranjero, precios del interior. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que los precios del interior igual van a ser los del extranjero, muchachos. Esto aplica también para el extranjero. Los precios del interior y el extranjero son funciones de los precios en estos sectores, transable y transable. Entonces podemos reescribir el tipo de cambio real como el tipo de cambio nominal multiplicado por esta función phi que depende de los transables y de los no transables en esa economía. ¿Sí? Dividido nuevamente una función de precios con argumentos transables, de precios de transables y no transables en economía doméstica. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros sabemos que los precios, tanto locales como del exterior, hago la salvedad, muchachos. Se dan cuenta aquí, pues no puse la función de precios del exterior como función de precio de transables y no transables porque es prácticamente idéntico, ¿verdad? ¿Sí? Los precios de afuera, en otras palabras, también dependen de los precios de su sector transable y el no transable, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es que nosotros estamos colocando esta función phi de precios para el sector externo, para la economía externa. Entonces, los precios del sector externo dependen de los precios de transables y no transables, igual que la economía interna. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a utilizar la propiedad de homogeneidad de la función de precio para poder encontrar una expresión equivalente a los precios de afuera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que como este es un apartado, un tratamiento distinto que le vamos a dar, pues me voy a trasladar a este lado de la pizarra. Después voy a seguir con el desarrollo del tipo de cambio real basado en el precio de transables y no transables. Entonces, fíjense, utilizando la propiedad de homogeneidad, usando el supuesto de homogeneidad, homogeneidad de precios, vamos a decir lo siguiente. Sea lambda 1 partido del precio de transables. Entonces estoy definiendo a lambda como el inverso del precio de transables. Entonces, ¿qué tendríamos para la función de precios en la economía interna? Lo que tendríamos es lo siguiente. Vean acá que nos indica la condición de homogeneidad de esa propiedad. Que multiplico la función en ambos argumentos por lambda. En este caso sería el inverso de los transables. Aplica tanto para el interno como para el externo. Lo voy a hacer para el interno y después voy a seguir de este lado para poder continuar con el desarrollo matemático. Ahorita lo estoy haciendo para los precios internos. ¿Sí? Entonces esto queda multiplicado por el argumento precios de transables. Aquí tendríamos 1 partido precio de transables por el precio de no transables. ¿Esto a qué es igual? Este es igual a lambda, el índice de precio. Pues mucho ojo, estoy separando el tratamiento que estamos haciendo para la homogeneidad de la función de precio. No es que sea secuencia. Acá abajo voy a seguir con el desarrollo del tipo de cambio real basado en esta fórmula. Ahí lo que estoy haciendo es transformar la función de precios de acuerdo a la condición de homogeneidad. ¿Sí? Muy bien, entonces sigo de este lado. Estoy en este lado.
Dije que lambda es igual al inverso de los precios de transables. Entonces multiplico lambda lambda por cada uno de los argumentos. Y eso va a ser igual a lambda por los precios. A ver cómo lo tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, hagamos un poco de simplificación, ¿verdad? ¿Qué tendríamos acá? El inverso de transables por los transables en precio. Se cancela y solo me queda. ¿Sí? Y ahora va a ser función de 1, que es constante. Y de este lado voy a tener el precio de no transables a transables. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual al índice de precios partido del precio de transables. Jóvenes, cualquier duda que tengan en desarrollo matemático, por favor, siéntanse en libertad de poder preguntar. Si bien la esencia no va a ser el desarrollo matemático, vamos a interpretar lo que resultemos, pues es importante que hagamos la mate para que comprendamos de dónde viene el resultado que nosotros vamos a interpretar. ¿Sí? Muy bien, entonces como queremos una expresión para el índice de precios basado en esta condición de homogeneidad, tenemos que los precios agregados de la economía va a ser igual al precio de transables multiplicado por una función que va a depender del cociente de no transables a transables. Y este resultado puede ser que nos va a servir en el desarrollo que tenemos de este lado. ¿Sí? Si se dan cuenta, el 1 desapareció acá. Miren, ¿qué hizo el 1? Como es constante, ahora el nivel de precio ya no es función del 1, ¿verdad? Porque para cualquier valor de 1, pues el precio va a quedar determinado por el cociente. Este 1 ya no va a ser un determinante del nivel de precios de la economía, ¿verdad? Ahora el nivel de precios va a depender del cociente de no transables a transables. ¿Qué pasa con el sector externo? Es idéntico. ¿Ven? Ustedes van a hacer el mismo ejercicio para el sector externo y van a obtener que el precio agregado de la economía externa les va a ser igual al precio de transables en su economía, la del exterior, multiplicado por esta función pi que depende de no transables a transables de la economía externa. Pues jóvenes, esta fue una pequeña pausa para que tengamos expresiones relevantes para el modelo, tanto de precios internos como de precios externos, que forman parte de la definición del tipo de cambio real. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, ¿cuál es el resultado importante acá hasta el momento? Lo que estamos diciendo es que los precios de la economía van a ser igual a precio de transables por una función del cociente de precios de no transables a transables. Muy bien, entonces pasemos al desarrollo matemático que tenemos de este lado. Aquí tenemos el tipo de cambio real definido como la manera que lo hemos hecho en clases anteriores, ¿verdad? Pues ahora, basado en esta representación equivalente de los precios internos y precios externos, puedo reescribir el tipo de cambio real. Entonces tendríamos que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por los precios del extranjero, pero los precios del extranjero es igual a esta representación que tenemos de este lado, basado en el supuesto de homogeneidad. Esto va a ser igual a precios del sector externo multiplicado por esta función del cociente de no transables a transables. Y por el lado de los precios domésticos, pues vamos a tener que va a ser igual al precio. Jóvenes, aquí me hace falta T, transables, mucho ojo, ¿bien? Transables. Vuelvo a repetir, Juan, para que no nos perdamos. Aquí estamos colocando la expresión equivalente del precio agregado de la economía externa. Y el precio agregado de la economía externa, que es igual, lo tengo, precio de transables en su economía por la función. Ahora, precios locales. Los precios locales acá van a ser iguales a lo que tenemos acá. A su precio de transables
multiplicado por una función que depende del ratio, o una función del ratio, mejor dicho. Precio de no transables a transables. Licenciado, es fracción, ¿verdad? ¿O es una línea Nuevamente, divisoria? esto de acá, Sí, esa línea es una línea divisoria o es una fracción. Sí, es una división. esta, usted me dice, Luz, esta línea que tengo acá, o esta línea Esta que tengo acá. la línea que señaló. Esta que tengo acá es una división, Ah, que, que viene de la definición de tipo de cambio real, ¿verdad? Y tenemos el tipo de cambio nominal. Todo esto que tengo abajo son precios nacionales y todo lo que tengo arriba son precios del exterior. gracias. Y esto es como si tuviera un F, muchachos. Es como si dijera, miren, los precios son una función. Solo para la función le estoy llamando pi. No es que sea un producto. Aquí no estoy multiplicando, sino que es una función de. Muy bien, muchachos. Ahora, vean esto. Esto de acá lo podemos simplificar. Y me dice, ¿quién usted me puede decir esta que es igual? Lo que acabo de colocar en el recuadro azul. Vean los supuestos. Igual a 1. Correcto, correcto. Muy bien, es igual a 1. Sí, porque dije que el precio de los transables en economía es equivalente al precio de los no transables, al precio de los transables en el sector externo llevado una moneda en común. Miren, yo puedo sustituir el precio de transables en el sector externo por el precio de los transables. Entonces tengo precio de transables partido precio de transal, 1. Exacto. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda que el tipo de cambio real es un cociente de dos funciones. Es un cociente del precio de no transables a transables en ambas economías. Vean eso, muchachos. Este es un resultado sumamente importante. El tipo de cambio real es un cociente de dos funciones de precio de no transables a transables en las dos economías. Resultado importante. Si se dan cuenta, lo que hicimos ahorita nos permitió excluir el tipo de cambio nominal en el análisis. ¿Por qué? Porque este es un modelo que nos ayuda a explicar dinámicas de mediano a largo plazo. Y en el mediano y largo plazo ya el tipo de cambio nominal parece no tener efecto alguno, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pues jóvenes, vean qué pasa en un escenario de depreciación del tipo de cambio real. O sea, un tipo de cambio real superior, por ejemplo, al de paridad, 2, 3, cualquier tipo de cambio real mayor a 1, ¿qué debe verificar entonces de acuerdo a esta representación del tipo de cambio real en este modelo? Entonces podemos decir, cuando una economía tiene un tipo de cambio real depreciado, es decir, mayor a la unidad, ¿se cumple qué? ¿Sí? El precio de no transables a transables en el sector externo es mayor al precio de no transables a transables en economía interna. Este primer resultado, jóvenes, es de los más importantes en este modelo. No hemos terminado el modelo, pero este resultado ya nos da una guía de lo que significa un tipo de cambio real depreciado en este modelo, o al menos de qué depende. ¿Sí? Les voy a esperar que ustedes lo tengan ya en sus copias para poderlo interpretar. Aquí nos tenemos que detener, jóvenes, para poder analizar este primer resultado. ¿Sí? Analizarlo económicamente, porque eso es lo más importante. Más que toda la mate que acabamos de hacer, es qué está detrás del resultado que nosotros obtuvimos.
Solo voy a esperar que a todos lo tengan en sus copias. Creo que están copiando, así nos detenemos a observar la pizarra y analizar el resultado que recién alcanzamos. Lic. Mientras tanto, si alguno tiene alguna duda en la anotación o algo de lo que tenemos acá, pueden aprovechar a preguntar. Lic, yo tengo una duda. ¿Sí? José, sí, adelante, José Alejandro. En el numerador dijo que se llamaba, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Precios de qué dijo que se llamaba? Esta parte de acá, No, la de arriba. vamos a ver, Sí, esa parte. acá, Ajá. Es acá, que usted, digamos cuando... es que usted mencionó ahí una parte de precios, pero no escuché muy bien. Claro, claro, sí, esa es buena pregunta. Fíjense que nosotros aquí lo que hicimos es que resumimos este recuadro y dijimos que tenemos precios de transables locales del extranjero y el tipo de cambio. Entonces yo les indicaba, vamos a utilizar el supuesto número 1 que nosotros hicimos sobre el sector transable, diciendo que ahí se verifica la paridad de poder de compra y nosotros sabemos que el precio de los transables en mi economía coincide al precio de los transables en el sector externo, como se pueden comercializar. Al final no existe posibilidad de arbitraje, ¿se acuerdan? De obtener ganancias, porque compro donde es barato, vendo donde es caro y todo el mundo lo estaría haciendo. Entonces, al final de cuentas, los precios deben de ser iguales en el sector transable. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de esto. El precio del televisor acá va a ser igual al precio del televisor afuera si lo llevo a dólares. Debe ser igual, porque si no lo fuese, yo haría arbitraje y obligaría a que los precios fuesen iguales. Esa sería la explicación económica. ¿Cuál sería la explicación, digamos, más matemática? Solo sustituyo, mire. Tipo de cambio, precio transable de afuera, es igual a precio transable adentro. Entonces aquí puedo colocar precio transable local, partido precio transable local, se cancela. Pero la idea económica es esa, ¿verdad? Si es un bien transable, el precio debería ser igual. ¿Por qué? Porque no se puede obtener arbitraje de eso. No sé si por ahí responde su pregunta o era por otra parte. Sí, Lic, ahí estamos bien. Gracias. Sí. Pues jóvenes, espérense preguntar, mire cómo pasé de esta ecuación a esta. Vamos a la parte económica en un momento. ¿Cómo pasé de este cociente a esta proposición? ¿Sí? Bueno, para que esto sea mayor a 1, para que este cociente sea mayor a 1, el numerador tiene que ser mayor al denominador, ¿verdad? ¿Sí? Porque si fuesen iguales, 5 partido 5, pues siempre va a ser 1. Si el denominador fuese mayor, 5 partido 10 va a ser menor a 1. Entonces, para que este cociente sea mayor a 1, el numerador tiene que ser mayor al denominador. Alguien me podría preguntar, miren, ¿por qué se quitó el phi? El phi no, ya no aparece. Y es que como dijimos que son funciones crecientes, si los argumentos van en este sentido, la función también. ¿De acuerdo? Por ser funciones crecientes. ¿De acuerdo? Ahora sí, resultado. Si el tipo de cambio real de mi economía está depreciado, si relativamente mis bienes son más baratos que en el extranjero, se debe a que el precio de no transables en el sector externo se te dispare y voy a mantener los transables estáticos. Va a ser mayor al precio de los transables en economía. Ejemplo, un servicio de taxi. Comparen un servicio de taxi en Guatemala y uno en el extranjero. ¿Sí? Si el precio de ese bien no transable, que es un servicio, el servicio de transporte, es mayor en el extranjero, significa que esa economía relativamente es más cara que la nuestra. En consecuencia, pues nosotros somos relativamente más competitivos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, corte de cabello. ¿Cuánto puede costar un corte de cabello acá? Pues en un lugar decente, promedio, ¿sí? Digamos que llevémoslo a una moneda en común, dólares. $5. ¿Están de acuerdo? 5 o 6 dólares, aproximadamente. Exagerado, 5 o 10 dólares. Comparen ese mismo corte de cabello en Estados Unidos, en Suiza, en Noruega,
en Finlandia, ¿sí? ¿Cuánto puede costar un corte de cabello ahí? Revisen, $30, $35, ¿sí? Dado que son bienes no transables, ahí no se verifica la paridad de poder de compra. Los precios de esos servicios no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, lo que determinan los precios, pues están en función de ese cociente, particularmente de los no transables. En consecuencia, si el precio de ese no transable, que es el corte de cabello, en Estados Unidos es mucho mayor al precio de cortarse el cabello acá en Guatemala, ¿sí? Significa que esa economía es relativamente más cara que la nuestra. En consecuencia, nosotros como economía local tendemos a tener tipos de cambio real más depreciados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Usualmente las economías desarrolladas tienden a tener precios de no transables mucho más altos que los precios de nuestros no transables. Eso sería para economías no desarrolladas. En consecuencia, las economías no desarrolladas tienden a tener tipos de cambio real más depreciados que las economías desarrolladas. ¿Sí? Son economías relativamente más caras. Entonces, aquellas economías que son relativamente más caras tienden a tener ellas tipos de cambio reales más apreciados. Es caro vivir ahí. ¿Sí? Paguen ustedes, por ejemplo, a Europa y cuánto les puede costar un almuerzo, por ejemplo, en un restaurante. Caro. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? A que los precios de no transables que no se pueden comercializar, valga la redundancia, ¿sí? Tienden a ser relativamente más altos. ¿Sí? En consecuencia, pues tienden a tener tipos de cambio reales. Ellos más apreciados y nosotros más depreciados. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Eso aplica, por ejemplo, para servicios médicos. ¿Cuánto puede costar un servicio médico allá, muchachos? ¿Y por qué muchos extranjeros vienen acá para servicios médicos u odontológicos? Por eso mismo, el precio de los no transables relativamente en esas economías desarrolladas tiende a ser muy alto comparado con los nuestros. Y ese ratio de no transables a transables es lo que define el tipo de cambio real entre dos economías. ¿Sí? Ahora, Balazs Samuelson no se queda ahí. Él dice, mire, detrás de ese cociente de precios de no transables a transables hay algo más. Lo que está detrás son las productividades de los sectores. ¿Qué tan eficientes son para poder producir transables y no transables? Entonces, la segunda parte de este modelo, no lo hemos terminado, es explicar qué está detrás de este ratio de no transables a transables. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en el Una, modelo vamos a mitad del camino. ¿Sí? una duda, Lick, o sea que este modelo Samuelson está más dedicado al tema del sector servicios. Más que el sector servicios, a la relación entre el sector servicios y el sector de bienes transables en una economía. O sea, hace mucho énfasis, José Alejandro, en el tema del sector no transable de la economía, porque al final de cuentas, como esos bienes no se pueden comercializar, no verifican la paridad de poder de compra. Entonces coincido con usted en que, sí, de hecho estoy de acuerdo en que hay un énfasis en el sector servicios por ser un sector de satisfactores no transables. Eso hace que no se verifique la paridad de poder de compra, que es la condición de equilibrio, y en consecuencia sea el que determine si mi tipo de cambio está sobredepreciado o bien sobreapreciado comparado con la otra economía. Sí, es correcto lo que usted indica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a explicar de qué depende este ratio, tanto para la economía interna como para la economía externa. Y ya con eso podemos concluir qué está detrás de las desviaciones del tipo de cambio respecto de la condición de paridad cuando comparo mi economía con una economía de sector externo. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a mitad del camino. ¿Vale? Este resultado es sumamente relevante para nosotros. Y bien, ahora qué vamos a hacer, vamos a modelar las firmas en ambos sectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comportan las firmas
en el sector transable. ¿Qué van a hacer las firmas en esta economía para el sector transable? Bueno, primero las firmas las tenemos que dotar de una función de producción. ¿Sí? La función de producción se va a representar por esta Q de cantidad y este subíndice T hace referencia al sector que estamos estudiando, ¿verdad? Que es el sector transable en la economía. Entonces la producción del sector transable va a ser función de la cantidad de trabajo en ese sector, eso es una L. Y la L hace referencia a labor, ¿verdad? Tal como lo vimos o han visto en micro, ¿verdad? L, labor, trabajo. Entonces aquí tengo L sub T para hacer referencia a que la producción en el sector transable depende de la cantidad de trabajo que la firma esté contratando, ¿verdad? Entonces la especificación de la función de producción tiene la forma AT-LT. Estoy multiplicando la cantidad de trabajo por esta variable, jóvenes, que yo sé que no es ajena a ustedes, ¿verdad? Esto ya lo vieron en micro 2. ¿Qué significa AT? ¿Qué significa la A en términos de la teoría de la producción? ¿Tecnología? Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, María Fernanda, excelente. Este es el progreso técnico de la tecnología. ¿Sí? Pues voy a colocar ¿dónde? Lo que nos indicó María Fernanda, AT, es la tecnología, el progreso técnico también se le llama. También se le llama productividad total de los factores. Total Factor Productivity lo voy a colocar, TFP, entonces es como se conoce también. O bien eficiencia. La eficiencia del trabajo. Bueno, tiene varios nombres. Incluso en macro, en las teorías de crecimiento económico, a eso se le llama residuo de Solow. Y lo vamos a explicar cuando veamos las teorías de crecimiento, ya casi a final de semestre. Pero en el contexto de lo que estamos viendo, esto de acá es tecnología, progreso técnico, productividad total de los factores o ineficiencia, ¿verdad? Si se dan cuenta, la especificación es muy sencilla, ¿verdad? Estoy multiplicando la cantidad de trabajo por el progreso técnico, por la eficiencia del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y vean cómo actúa la tecnología en esta función lineal, que es una línea, ¿verdad? Es una línea recta, ¿sí? Al momento de cualquier mejora técnica. Fíjense que para la misma cantidad de trabajo, si mejoro mi técnica de producción, ¿qué pasa con la producción total? Va a aumentar, ¿verdad? Es una constante, de hecho, ¿verdad? Entonces lo que hace es que va a elevar mi función, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que esta va a ser la función de producción con la cual vamos a operar las firmas tanto del sector transable como no transable. Algo importante, ¿no? Todo lo que voy a hacer acá y que aplica para el sector transable también se puede mutar hacia el sector no transable de la economía. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer este mismo ejercicio que voy a hacer ahora para el sector no transable de la economía interna. Posteriormente lo van a hacer para el sector transable y no transable en el sector externo. En esencia lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos, muchachos. Fíjense que esta función, digamos, esta firma tiene esta función de producción y le vamos a asignar un problema de optimización, ¿verdad? Para ello vamos a definir la función de ganancias. Función de ganancias de la firma. La vamos a representar con una G de ganancias. Esa función de ganancias va a depender de la cantidad de trabajo en ese sector, ¿verdad? La cantidad de trabajo en el sector transable.
¿Qué va a ser igual a esta función de ganancias? Va a ser igual a los precios en el sector transable por la producción en el sector transable. Esto de acá representa mis ingresos menos los costos. ¿Y cuáles serían los costos? Dada la especificación que tenemos acá. Pues van a ser Salario. costos laborales. ¿Cómo? El salario, exacto. Muy bien, muchachos. Bien. Entonces sería igual al salario por la cantidad de trabajo en el sector transable. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? De este lado tenemos los ingresos de la firma y de este lado tenemos los costos o los gastos. Entonces, ingreso menos gasto nos deja las ganancias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, esta función de ganancias va a tener su equivalente para el sector no transable, para el sector transable y no transable del sector externo. Ustedes van a hacer el mismo ejercicio. Pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos optimizar esta función de ganancias, ¿verdad? Entonces, antes de optimizarla, hacemos la sustitución. La función de ganancias va a ser igual a los precios en el sector transable por la cantidad. Y la cantidad no es nada más que la eficiencia del trabajo por la cantidad de trabajo. Menos los costos laborales, ¿verdad? Entonces vamos a derivar la función de ganancias en relación a la cantidad o respecto de la cantidad de trabajo. Y eso nos tiene que dar una condición de equimarginalidad, ¿verdad? ¿Sí? Que si derivamos respecto de LT, ¿qué tendríamos? Tendríamos los precios en T, o sea, me refiero a los precios en el sector transable, multiplicado por la tecnología en el sector, menos los salarios. Este sería un punto crítico, lo igualamos a cero. Y tendríamos como condición de equimarginalidad precio de transables por la tecnología en transable, tiene que ser igual a los salarios. Este resultado, jóvenes, no es ajeno a ustedes, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen desde micro 1, ¿verdad, muchachos? Le decía a los jóvenes, pues el libro de Piloña, ¿se acuerdan de ese libro? Es antiquísimo, muchachos. No, ya no lo utilizaron. Esa es buena señal. ¿Qué libro utilizaron para micro 1? Sí, utilizaron Piloña. Sí, licenciado. Sí. Pindic. Pindic. Ese es un muy buen libro, ¿verdad? O sea, es mejor que Piloña, claramente. Bueno, en micro Bueno, 1 ajá. y micro del área común sí es Piloña. Pero no lo dan tan avanzada por el tema de que también la ven administradores, ¿verdad? No tanto Sí, enfocado en eso es cierto. Es cierto. Yo siempre he sido de la idea, gracias por la observación, Ludwig, un pequeño intermeso mientras que ustedes terminan acá de copiar. Ustedes desde la micro 1 ya tienen que llevar la micro del economista, micro 1. Ustedes son especialistas en economía, muchachos. Son los conocedores de las ciencias económicas. No pueden llevar una micro 1 porque el enfoque es distinto. Esa es la razón, ¿verdad? El enfoque es distinto. Desde la 1 ya tienen que llevar, digamos, libros mucho más focalizados hacia el enfoque, digamos, más formal del economista. Y ya me habían alegrado por un rato que en la 1 ya estaban utilizando Pindic, pero bueno. Entonces, les comentaba esto de la micro 1 porque es una condición de equimarginalidad que es conocida por ustedes desde la micro 1, cuando una fibra maximiza ganancias. ¿Cuál es esa condición marginal de optimización? Que aplica para competencia perfecta, que aplica para monopolio también. ¿Quién se acuerda? Voy a hacer una gráfica de recordatorio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este punto, verdad? ¿Qué tenemos acá, muchachos? Tenemos el costo marginal. ¿Y qué tenemos acá?
Ingreso marginal. Ingreso marginal, que en competencia perfecta es igual al precio, es igual al ingreso medio, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Esto claramente es una condición de optimalidad basada en la micro. De este lado, ¿qué tenemos? Tenemos el ingreso marginal de la firma. ¿Qué tenemos de este lado? El costo por unidad adicional de trabajo es el costo marginal. ¿Sabe? Se dan cuenta, son los mismos principios de la micro, pero aplicadas a un modelo más macro, ¿verdad? Lo que pasa es que es un modelo, digamos, microfundado. Esa es la diferencia. Bueno, muchachos, entonces fíjense que esta condición de marginalidad también aplica para el sector no transable, ¿verdad? ¿Sí? Y aplica también para el sector externo, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, vamos a obtener esta misma relación para el sector no transable. Entonces, tendríamos que el precio de no transables por la eficiencia o la productividad en ese sector va a ser igual a los salarios. ¿Sí? Entonces, vamos a igualar esta condición con esta. ¿Y qué es lo que tendríamos? ¿Sí? Voy a colocar que esto es igual, lo voy a colocar de este lado. Miren, muchachos, este es igual. Aquí tenemos salario, mejor lo voy a colocar de este, pero no quiero borrar esta parte. ¿Sí? Entonces, decir que esto es igual al precio de no transables, eficiencia en no transables. ¿Verdad? Entonces, por transitividad de la igualdad, si este es igual a esto y este es igual a esto, entonces el primero es igual al tercero, ¿verdad? Podríamos concluir que el precio de transables multiplicado por la eficiencia en el sector va a ser igual al precio de no transables por su respectiva eficiencia, ¿verdad? Pues fíjense que este resultado que estamos observando acá es prácticamente elaborar el mismo proceso de construir la función de producción para el sector no transable, construir su función de ganancias y encontrar la condición de optimalidad. Es en esencia lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Lo igualamos nuevamente a la ecuación inicial y por transitividad de la igualdad llegamos a este resultado. Este resultado es clave, muchachos, porque este resultado me permite hacer el link en lo que habíamos encontrado antes y su vínculo con la productividad. Entonces, vuelvo a repetir, muchachos. Esto que acabamos de encontrar ahorita es relevante para poder hacer el link entre precio de no transables a transables y productividad del sector. ¿Cómo? Revisemos acá, muchachos. Vean lo que voy a hacer. Dado que esa es una condición de equilibrio, podemos hacer las transposiciones correspondientes. ¿Qué puedo colocar? Precio de no transables, esto que está multiplicando, que es el precio en el sector transable, paso a dividir precio de transables. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener eficiencia o productividad del sector transable respecto a la productividad en el sector no transable. Y esto que tenemos acá es el vínculo entre precios relativos y eficiencia de sectores. O productividad relativa de sectores, entonces. ¿Sí? ¿Cómo están vinculados? Ahora lo voy a explicar. Solo voy a esperar que todo el mundo tenga esto en sus copias. Estoy seguro que ya todos tienen una idea, ¿verdad? Los precios dependen de qué tan productivo sea. ¿Están de acuerdo con eso? La productividad de una firma depende de su eficiencia. ¿Sí? Depende de su productividad. Y eso aplica para los sectores también. ¿Sí? Vamos a ver, ya veo que casi que todos lo tienen en sus copias. Ya todos lo tienen en sus copias con esto lo que veo. Entonces analicemos acá. Pues imaginemos que hay un incremento en la eficiencia del sector de bienes transables. Es decir, el sector de bienes transables ahora es más eficiente, es mucho más productivo. Su productividad aumentó, aplicó técnicas de producción más eficientes. Para que esta relación se mantenga del lado de precios, ¿qué tiene que pasar con los precios de los transables? Disminuirlo. Exactamente.
Si aumenta la eficiencia en el sector transable, este cociente aumenta. En consecuencia, este cociente debe aumentar. Para que aumente este cociente, el precio de transables debe de caer. Entonces, lo que nos está diciendo es que entre más eficiente sea un sector en la producción de un bien, su precio tiende a ser menor. La eficiencia trae como resultado reducciones en precios. Son técnicas de producción más eficiente que diluyen los costos de la firma. En consecuencia, pues va a ser más eficiente su producción. Vean Lick, las líneas de producción de automóviles en México, muchachos, para no ir tan lejos. No digamos ¿podría, Estados Unidos, Canadá, otras economías. José Alejandro. perdón, Lick, ¿podría repetir lo último que mencionó? El tema de la eficiencia. Sí, sí, claro, esta parte es medular. Es muy, muy buena observación la de José Alejandro. ¿Verdad? Nosotros dijimos que existe una relación directa prácticamente, bueno, mejor dicho, inversa, ¿verdad? Entre eficiencia y precios, ¿verdad? ¿Sí? Entre más eficiente sea una firma, sea un sector en la producción de un bien, su precio tiende a ser menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo producir más unidades por tiempo, por unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si aplico técnicas de producción más eficientes, digamos, Adam Smith lo miraba desde la división y especialización del trabajo, ¿se acuerdan? Historia de las doctrinas económicas, ¿verdad? Sí. Si yo le asigno en la producción de una camisa una tarea en particular a cada individuo, se especializa en ella. Entonces, ¿qué pasa con su productividad? Tiende a ser mayor. Puedo producir mayor cantidad de camisas por unidad de tiempo. Entonces, eso hace que mis costos bajen y en consecuencia el precio también no sea así. Pero lo que dijimos, jóvenes, es que existe una relación inversa entre la eficiencia o productividad del sector y su precio. Entre más eficiente sea un sector en producir un bien, su precio tiende a caer y lo podemos observar acá. En términos relativos, entonces, es mucho más caro producir no transables a transables, porque dada la eficiencia del sector transable, pues su precio es tan bajo que el precio de no transables tiende a ser más alto, relativamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice la relación entre eficiencia y precio. Entre más eficiente es un sector, su precio tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque puede producir mayor cantidad de bienes por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, imaginémonos, muchachos. Imaginémonos la productividad, por ejemplo, de vehículos en Estados Unidos con Guatemala. Primero, pues no producimos acá vehículos, ¿verdad, muchachos? Pero imagínense que lo hiciéramos. ¿Cómo sería nuestra eficiencia? Pues la eficiencia en la producción de transables para nosotros sería más baja. ¿Y cómo sería entonces el precio si nosotros pudiéramos asignarle un precio a nuestra producción de vehículos? No podríamos competir, ¿verdad, muchachos? Claramente. Porque el precio para poder vender, dado que nuestra eficiencia es más baja, el precio para esos bienes transables en nuestra economía, que no somos eficientes, ¿cómo sería? Más alta. Entonces, ¿cuál es la relación en términos del tipo de cambio real? Lo vamos a ver en un momento. Pero ahorita nada más estamos analizando la relación en esta condición de equimarginalidad. ¿Sí lo dudo? Por ejemplo, en el caso del maíz, ¿verdad? Estados Unidos pues es el mayor productor de maíz porque utilizan tractores, diferentes máquinas. Y aquí en Guatemala pues la mayoría de agricultores pues son pequeños y no tienen ese capital para poder producir, ¿verdad? Entonces en esos volúmenes no podemos nosotros cosechar maíz, ¿verdad? Competir. Por eso siempre el maíz de Estados Unidos va a ser barato y aquí y caro, ¿verdad? Por los costos. Y- Exacto, muy bien. Incluso en el sector agrícola no tenemos esa ventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Por todas las técnicas de producción eficiente que utilizan las economías desarrolladas. Exacto. Entonces, jóvenes, en función a esta relación de equimarginalidad que tenemos acá, podemos reescribir la relación del tipo de cambio real sobre depreciado, basado no en precios, sino basado en productividad de sectores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos reescribir entonces esta fórmula? ¿Una economía tiene un tipo de cambio real depreciado? Sí. Como en equilibrio se verifica que este cociente es igual a este cociente que tengo acá, que podemos indicar.
Una economía, la economía local tiene un tipo de cambio real depreciado, sí. La productividad del sector transable respecto al no transable del sector externo es mayor a la productividad de nuestro del sector transable respecto al no transable. Uh-huh. Y esto que tengo acá, jóvenes, es el resultado final del modelo. Con esto termina el modelo, miren, con este resultado. Y esto es lo que tenemos que analizar. Este es el final del modelo. Si se dan cuenta, lo único que hice fue sustituir precio de no transables, precio de transables, hice la sustitución. Eficiencia del sector transable respecto de eficiencia del sector no transable. Nada más sustituir. Y aquí lo extrapolé para el sector externo, es lo que les indicaba, ¿verdad? Hay que hacer el mismo ejercicio para el sector externo, pero llegamos al mismo resultado. Se va a llegar al mismo resultado. Ahora sí, ¿cuál es el mensaje del modelo Balazs-Samuelson? Aquí está resumido, muchachos. Y vean cómo lo vamos a indicar. Una economía tiende a tener tipos de cambio real más depreciados o tiende a ser relativamente más barata que otra, ¿sí? Si la productividad del sector transable en el sector externo es mayor a la productividad del sector transable en la economía. Ese es el mensaje que nos está, ¿sí? Llevándolo a otros términos. Aquellas economías que tienen tipos de cambio real depreciados, le voy a agregar algo más, economías en desarrollo, ¿sí? Repitiendo, aquellas economías que tienen tipos de cambio real depreciados, entiéndase, economías en desarrollo, se deben a que la productividad del sector transable de la economía desarrollada está por arriba de la productividad del sector transable en economía. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, el que una economía tenga un tipo de cambio real depreciado depende de la productividad del sector transable, así como ustedes lo ven. ¿Cuál es el común denominador de las economías desarrolladas en cuanto a la productividad del sector transable? Pues usualmente es más alta que la de las economías en desarrollo, ¿están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Analicemos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, países nórdicos. ¿Cómo es la eficiencia en la producción de transables? Es altísima, ¿verdad? Sí. Eso hace que los precios de no transables allá sean más altos que los transables, porque el precio de los transables en el extranjero, como aplican mejores técnicas de producción, van a tener precios en el sector transable más bajos, ¿verdad? ¿Sí? Pues eso hace que sus no transables sean carísimos. Cortarse el pelo, servicios médicos, eso no se puede exportar. En consecuencia, van a ser economías relativamente más caras con tipos de cambio real más apreciados. Cuando digo más apreciados, más caros. ¿Sí? Economías más caras, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo Balazs-Samuelson dice, miren, en esencia, los tipos de cambio real dependen de la productividad del sector transable respecto del no transable en ambos países. Así es sencillo. Entre más productivo sea el transable de la economía externa, esa economía va a ser más cara y va a tener tipos de cambio real más apreciados, ¿verdad? Si es del sector externo, más apreciado. Si en consecuencia, pues nosotros tipos de cambio más apreciados. Ese es el mensaje de Balazs-Samuelson. Las desviaciones del tipo de cambio real de su condición de paridad que teníamos de este lado, digamos, en su momento, pues depende de las productividades. Así de sencillo, en los dos sectores. Veamos la evidencia, muchachos. Ahora sí, vámonos a los datos, a ver qué nos indica la información estadística respecto del argumento medular de este modelo. Compartir. Y bueno, ahí está el modelo como tal, jóvenes, hicimos la MAPE, nada fuera de lo común en la MAPE. Aquí está el resultado, miren muchachos.
ya lo dijimos de varias maneras, ¿verdad? Sí. Economías desarrolladas tienden a tener tipos de cambio real más apreciados porque su productividad de transables es mayor a la nuestra. Así de sencillo. Aquí está nuevamente, jóvenes, el resultado. Dice que las desviaciones de la paridad de poder de compra se debe a diferencias en las tasas de crecimiento de la productividad relativa entre países, ¿verdad? Este mismo resultado lo podemos encontrar haciendo micro, puramente micro, utilizando, digamos, el modelo de frontera de posibilidades de producción que ustedes vieron en micro 2. ¿Sí? Aquí casi que no hay mate, sino nada más construyen, digamos, la frontera basada en la restricción, ¿verdad? El trabajo se divide en trabajo del sector no transable a transable, digamos, despejan la función de producción en términos de trabajo para ambos sectores, encuentran la especificación de la línea recta para la frontera de posibilidades y calculan su derivada, que sería su pendiente, y tendrían el ratio de productividad. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer ustedes. Es basado en la micro, ¿verdad? Y aquí están los datos, muchachos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos representado el crecimiento de la productividad total de los factores, ese diferencial en la tasa de crecimiento, y el cambio en el precio relativo de no transables, ¿verdad? A transables. ¿Qué tenemos en el eje vertical? Tenemos el cambio anual promedio en el ratio de no transables a transables, el precio. Y en el eje horizontal tenemos la diferencia en la productividad total de los factores en su tasa de crecimiento, ¿verdad? De la productividad total de los factores. Particularmente del sector transable a no transable. Aquí lo pueden ver, miren. Del sector transable a no transable. Entonces nos vamos a la gráfica y vuelvo a repetir, en el eje vertical tenemos precios relativos, en el eje horizontal tenemos productividades relativas y cada uno de los puntos que ven acá son países. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, Canadá, tenemos Alemania, tenemos Países Bajos, tenemos Estados Unidos por acá, tenemos Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Australia, tenemos Francia, Bélgica, Japón y Noruega. ¿Sí? Si se dan cuenta, casi que todas son economías desarrolladas, ¿verdad? Pero aún así se puede ver relación entre precios relativos y productividad relativa. Las economías que están más a la derecha es porque tienen productividad de transables mucho más altas. Y todas las, digamos, todas las economías que están por arriba es porque tienen precios de no transables mucho más altos. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Porque en la medida que me mueva más a la derecha, tengo precios de transables más bajos o más altos. ¿Qué me dirían ustedes si me muevo hacia la derecha? Más altos. De transables. Fíjense que mi productividad de transables, si me muevo hacia la derecha, es más alta. Entonces, como soy más productivo en transables, ¿cómo es mi precio? En transables, más bajo. Entonces, los no transables tienden a ser más altos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, existe evidencia positiva. Entre más productivo sea en el sector transable, mi precio de no transables tiende a aumentar, el de no transables. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que incluso, por ejemplo, en Noruega o Japón son más eficientes en el sector transable que Canadá, que Estados Unidos y que Alemania, jóvenes incluso. Y con eso podemos afirmar entonces que estas economías, Noruega, Japón, Inglaterra, tienen a ser relativamente más caras incluso que Estados Unidos y Canadá y que Alemania. ¿Por qué? Porque incluso, dado que todas son economías desarrolladas, estas que les señalé son más eficientes en el sector transable. De su precio de no transables, que es la que define el tipo de cambio real, pues tiende a ser elevado. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, sí hay evidencia de esta relación que tenemos acá. ¿Ven? Cociente de no transables a transables comparado con la productividad o eficiencia de transables a no transables. ¿Sí?
Bien, muchachos. Aquí tienen este ejercicio, jóvenes, les indicaba a los muchachos de primera hora que les aconsejo que hagan este ejercicio más práctico, más de datos, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero igual les sugiero que lo hagan porque les va a ayudar digamos, a comprender el modelo desde una perspectiva más de datos, pues y también para poder practicar a posibles ejercicios de examen, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero terminar, con esto terminaríamos prácticamente el modelo, ¿verdad? Pero quiero terminar compartiéndoles un video que habla respecto de la paridad de poder de compra y del modelo Balazs-Samuelson, basado en un par de ejemplos, ¿verdad? Habla de un ejemplo de celulares y otro ejemplo de corte de cabello para poder explicar diferencias entre precios de no transables y transables en la economía interna y la economía externa. ¿Sí? Entonces les voy a compartir el video y lo vamos a discutir en un momento. Es un video muy corto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir ahora la presentación y me voy a ir a el video, ¿verdad? Ujú. Ventana, ujú. Compartir. ¿Ya lo pueden ver, muchachos? Sí, ¿verdad? Creo que ahorita ya pueden ver YouTube. Sí. No vamos a escuchar música, le dije a los muchachos. Nos gustaría, pero no vamos a escuchar música. Vamos a ver este video que es muy educativo, ¿sí? Entonces lo vamos a, a escuchar. Voy a hacer una pausa ahí para que discutamos y después vamos a extraer conclusiones del mismo, ¿sí? Vamos a ver. Click no tiene audio, ¿verdad? No se escucha, Lick. ¿No lo escuchan, muchachos? No. Creo que fue porque apagué mi micrófono. Vamos a ver ahora. Regrésalo al inicio, Lick. ¿Ahora sí? Sí se escucha. Muy bien. Ustedes me indican, ¿sí se escucha lo del video? La verdad es que no mucho, licenciado. Estaba empezando a escuchar. No se Parece que entiende. Yo creo que sí se estaba empezando a escuchar. Si quieren, voy a adelantarlo otro poco. Creo que sí se va a escuchar. A primera hora no hubo inconveniente, pero me detienen si no lo escuchan. ¿Sí? Ok. No, la verdad es que no. Déjelo así, Lix, se ven los subtítulos en inglés. Digamos, sí, sí, es una ventaja. Les puse los subtítulos para que le den seguimiento un poco. Tengo que verificar en la grabación si se escuchó el audio. No me dijeron nada los muchachos de primera hora, pero gracias por la observación. Ahí están Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Carlos, muy amable. Igual si no lo escuchan, están los subtítulos ahí para que le den seguimiento. Eh, continuemos, así que no voy a colocar desde el inicio, espero que se escuche. Igual ahí Lick, tienen los si subtítulos. no, si no lo suben al Classroom. También, muy bien. Por el momento, subtítulos, espero que lo escuchen. Les vamos a subir el vínculo. Gracias, José Alejandro. Desde el inicio.
Miren, muchachos, una pequeña pausa acá. Se dan cuenta que él habla primero un poco de que, bueno, quiere explicar las diferencias en la paridad de poder de compra basada en el modelo Balazs-Samuelson, ¿verdad? Que se habla un poquito de eso. Y habla del tema de los bienes. Ahí está el ejemplo del celular. Se mire cuánto cuesta el celular, le dice tal y tal precio, ¿verdad? Dice, el precio debe ser prácticamente el mismo en cualquier país del mundo. Dice, si fuese un poquito más caro o barato en otro, yo podría comprarlo donde es barato, lo voy a vender donde es caro y eso provocaría que los precios se movieran de tal forma que no habría posibilidad de obtener ganancias, ¿verdad? Por lo que estábamos platicando al inicio de la clase, ¿se acuerdan? Si vale $900, pues lo compro ahí y lo vendo donde cuesta 1000. Pero todo el mundo haría eso. Entonces, ¿qué efecto generaría en el país donde el precio es relativamente más barato? Todo el mundo demanda, el precio se va para arriba. ¿Qué pasa del otro lado? Voy a inundar el mercado con ese producto a un precio relativamente más bajo, entonces el precio tiende a bajar, de tal manera que debe estar equilibrado. Y eso ocurre porque los bienes se pueden comercializar, cosa que no ocurre con los servicios. ¿Por qué no? Ahí te lo vamos a ver. Miren, jóvenes, entonces vamos a la parte de los servicios. ¿Quién me ayuda a indicar qué es lo que pasa con el tema de los servicios que, digamos, no pasa con el caso de los bienes que ya vimos? Bueno, la Como no son pregunta transables, son más ¿Qué más? económicos en los países en vías de desarrollo, ¿no? Dice ahí los en poorer Exactamente. countries, en los países pobres. Exactamente. Muy bien, ahí está la clave. Y Mm, como el trabajo no se puede exportar prácticamente, eso sí permite encontrar diferencias para ese tipo de prácticamente servicios, ¿verdad? Y habla servicios de taxing, habla también de qué más, de masajes, habla ser también de la cosa housekeeping, de de house cleaning. limpieza, house cleaning, exactamente, de limpieza. Entonces, todo ese tipo de servicios que no los puedo exportar hace que sí genere diferencias en el precio de esos bienes no transables, que al final definen el precio de todos los bienes de la economía, como lo vamos a ver ahorita, miren. Vamos a ver qué dice. El nivel de precios también va a ser, va a ser menor. Ustedes se dan cuenta. Al final, el precio de no transables a transables define el precio de toda la economía.
Bueno, muchachos, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Pues ahí está prácticamente la esencia de lo que vimos. O sea, todas las ecuaciones que estaban acá se pudieron haber resumido con ese video de 4 minutos, ¿no? Pero como a nosotros los economistas nos gusta construir todo el modelaje, pues prácticamente lo que vimos en el video es lo que está detrás de estas ecuaciones, ¿verdad? Al final de cuentas, las diferencias en el poder de compra, que se refiere al purchasing power parity que tenemos acá, en el poder de compra, pues depende del precio de no transables a transables. Pero ¿qué está detrás de esos precios? Las productividades entre los sectores, ¿verdad? Sí. Entonces, les quería compartir ese video porque prácticamente resume un poco lo que estamos discutiendo. Las economías desarrolladas tienden a tener precios relativamente más altos porque su precio de no transables, ¿cómo es comparado con las economías pobres, como le indica el video? La clave está en los no transables, que no se pueden comercializar, ¿verdad? Sí. Esos tienden a ser más elevados en las economías desarrolladas y de no transables. Muy bien, muchachos. Entonces, por acá lo dejamos el día de hoy. Con esto terminamos nosotros en todo lo que es. Un momento. Sí, ahí está. Con esto nosotros terminamos todo lo que es el mercado de bienes expuesto al sector externo. Si se dan cuenta, empezamos con el tipo de cambio nominal, después pasamos al tipo de cambio real, definimos la condición de equilibrio, vimos una hipótesis que explica las desviaciones basadas en desalineamientos del tipo de cambio nominal, que era el índice de Big Mac, y aquí nosotros tenemos un modelo mucho más elaborado que explica desviaciones, pero de más mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer el día martes? El día martes nos vamos a mudar al sector nominal. Todo esto fue el sector real de la economía. Ya el día martes nos pasamos al sector nominal, hablamos del mercado de capitales, construimos una condición de equilibrio análoga a la que teníamos acá de paridad de poder de compra, que se llama paridad no cubierta de tasas de interés. Después unimos el sector nominal con el real y construimos nuestra ISLM con el sector externo. Es un poquito la agenda que vamos a poner para ya las siguientes semanas, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Tengan feliz noche y nos vemos el día martes. Solo les hago la salvedad, jóvenes, de que digamos, ya van teniendo cada vez más material para poder avanzar en el laboratorio 1, junto con este ejercicio que les comenté de modelo Balas-Asamas. Hay que hacerlo y trabajar de manera paralela para que cuando ya vengan los primeros parciales, pues ustedes ya hayan avanzado no solo en los laboratorios, sino en el estudio de los temas, ¿verdad? Sí. Pues nada más esas observaciones quería hacer, entonces pues nos vemos entonces hasta el día martes, ¿verdad? Tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Liz.